Salmo 91, 11 y 12. Dios a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes para seguir conociendo más acerca de los ángeles. Las imágenes que vamos a presentar el día de hoy son una representación de cómo pueden ser estos seres, algunas basadas en descripciones que da la Biblia, pero en realidad no lo sabemos porque no los hemos visto. El arcángel Miguel es representado como un guerrero, ya que éste se identifica con el pueblo de Israel para defenderlo y además es el encargado de echar fuera a Satanás durante la batalla que se librará en el Armagedón. Este solamente es uno y este arcángel es Miguel, ya que la Biblia no dice que son los arcángeles, sino el arcángel. En el caso de los ángeles, siempre lo representan con alas. En realidad, otra vez no sabemos si las tienen o no, pero otra vez recordaremos que ellos pueden tomar formas diferentes y también que hay miles de ellos. No solamente un ángel, sino que puede haber muchos de ellos. Pero también ellos pueden manifestarse en forma de una luz muy brillante, como lo describió la Biblia en los ejemplos que vamos a ver adelante. Y también puede ser que tomen la forma humana. Y esta forma humana puede ser de hombre, puede ser de mujer, puede ser de niño o puede ser de niña. Los serafines que describe la Biblia dice que tienen 2 alas, cubren su cuerpo, que 2 alas son las que utilizan para volar y con 2 alas son con las que cubren su rostro. Aquí vemos una representación de ellos. Pero también dice la Biblia que está lleno de ojos. No sabemos así como lo estamos viendo, si es así como lo estamos viendo o no. No sabemos exactamente cómo están los ojos. En alguna descripción de la Biblia dice que en las ruedas de abajo tienen los ojos. Pues son cosas que no podemos realmente imaginar. Pero esa es la descripción que solamente da la Biblia. Los querubines, dice la Biblia, que tienen 4 rostros. Aquí sí es muy chistoso porque la gente siempre los ha representado y en las pinturas que hay de los querubines y todo, siempre los representan como que son 2 angelitos bebés volando. Pero en realidad dice la Biblia que tiene 4 rostros, un rostro de león, un rostro de hombre, un rostro de águila y un rostro de toro. Y estos fueron incorporados, o sea, los querubines fueron incorporados en el diseño del arca del pacto y del tabernáculo. Pero recuerden que el arca del pacto nunca se ha encontrado, entonces en realidad no sabemos. Supuestamente en ese tiempo la gente que vivió, el pueblo del Señor, que fueron los que hicieron el arca del pacto, ellos sí tuvieron que haberlos visto porque los querubines eran los que guardaban el lugar santísimo. Ustedes recuerdan que el templo estaba dividido en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que es en donde se encontraba la presencia de Dios con el arca del pacto. Esta arca de pacto pues no se supo nunca dónde quedó. Algunos dicen que la tienen escondida algunos grupos,
pero no se sabe y nunca se ha visto, entonces no podemos saber en realidad cómo son. Pero bueno, también dice que ellos, los querubines, guardaban el lugar santísimo de los que no tenían derecho al acceso a Dios. Recuerden que no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, solamente los sacerdotes, y de sacerdotes había muchos sacerdotes, y entonces ellos se turnaban para el privilegio que tenían de pasar a la presencia del Señor al lugar santísimo, y que muchas veces les llegaba a tocar una sola vez pasar a tener este privilegio. Y los querubines dice que garantizaban a los sacerdotes el derecho de entrar a este lugar santísimo como un mediador entre Dios y lo que era el pueblo. ¿Se vean qué bonito, qué interesante todo lo que nos relata la Biblia? Bueno, ahora vamos a seguir viendo otros aspectos acerca de los ángeles. Los ángeles nos protegen y nos defienden. Hay cientos de historias que documentan la extraordinaria intervención divina todos los años. Esto está documentado. Hay muchos escritos en donde se han relatado todas estas historias extraordinarias donde han intervenido los ángeles. Dios está usando ángeles como espíritus ministradores. Los ángeles de Dios muchas veces protegen a sus siervos de enemigos potenciales. Como vemos en 2 de Reyes 6, 14 al 17, que dice que el rey de Siria había enviado a su ejército a Dotán, y al enterarse de que el profeta Eliseo estaba allí, cuando se levantó en la mañana, el ayudante del profeta le gritó sobresaltado que los alrededores estaban llenos de ejércitos e implementos de guerra. Eliseo lo calmó y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y pongan mucha atención, dice el relato de la Biblia. Eliseo entonces oró que Dios le abriera los ojos al joven para que viera las huestes de los ángeles que los protegían. Dios así lo hizo, y el joven miró. Y he aquí, el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quieren saber qué sigue? Vean su Biblia en 2 de Reyes. Los ángeles auxilian a los siervos de Dios en tiempos de dificultad y de peligro. Las características más importantes de los ángeles no es que tengan poder ni que sean bellos, sino que actúan a nuestro favor y están motivados por un inagotable amor a Dios, y con celo procuran que la voluntad de Dios en Jesucristo se cumpla en nosotros. David dice de los ángeles en el Salmo 91, 1, en el 11 y en el 12: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Los creyentes deberíamos sentirnos alentados y fortalecidos porque los ángeles están vigilando. Observan nuestros pasos, supervisan los acontecimientos de nuestras vidas y protegen los intereses de Dios, el Señor, procurando apoyar sus planes y cumplir su voluntad en cuanto a nosotros. En el Salmo 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Muchos cristianos pueden recordar algún caso en el cual sus vidas en momento agudo de peligro fueron salvadas milagrosamente.
el avión que por poco se cae, el automóvil que por poco choca. Aunque no hayan visto a ningún ángel, él o ellos estaban allí para evitar una tragedia. Algún hermano alguna vez me dijo, iba a cruzar la calle, no había nadie, estaba toda solitaria la calle porque salí en la madrugada de trabajar y no había nadie en la calle. Entonces yo iba más dormido que despierto y me dispuse a cruzar la calle. Y a la hora de cruzar la calle pasa un carro rápidamente y yo sentí una mano que me jaló hacia atrás. Cuando volteé no había nadie. Esas son las intervenciones que los ángeles nos dan. Los ángeles jamás sirven con egoísmo. Sirven para que a Dios se le dé toda la gloria y los creyentes se fortalecen. Un ejemplo clásico de la protección que ofrecen los ángeles la hallamos en Hechos 12, del 5 al 11, en donde Pedro estaba preso esperando que lo ejecutaran porque los magistrados se oponían al Evangelio y a la obra de Dios. La iglesia estaba orando por Pedro. Mientras Pedro dormía, un ángel apareció. El ángel penetró en la celda, tocó a Pedro para que se despertara y le dijo que se preparara para escapar. Y pongan atención, una luz brilló en la cárcel y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y se vistió y salió tras el ángel, pero las puertas se abrieron sobrenaturalmente porque Pedro no hubiera podido atravesar como atravesó el ángel. Si nosotros los hijos de Dios nos percatamos de la cercanía de los ángeles ministradores de Dios, ¿con qué tranquilidad y confianza nos enfrentaríamos a los cataclismos de la vida? Pues Dios gobierna a los ángeles y así podemos tener paz. Hebreos 11 nos ofrece una larga lista de hombres y mujeres de fe de la Biblia, en donde Dios realizó algún milagro a favor de la mayoría de ellos y los libró de enfermedades, de calamidades, de accidentes y aún de la muerte. Algunos han dicho que este capítulo es la galería de la fama de Dios porque todas los milagros que hizo. Los ángeles ayudaron a estos grandes hombres y mujeres a conquistar reinos, a hacer justicia, a alcanzar promesas, a tapar bocas de los leones, a apagar fuegos impetuosos y, estando débiles, levantarse con la ayuda de los ángeles y derrotar a ejércitos enteros. Billy Graham, yo no sé si todos sepan quién era Billy Graham. El hermano ya murió no hace mucho tiempo, pero ya murió, ya era grande. El hermano fue mundialmente reconocido como un evangelista extraordinario, en donde los presidentes le pedían consejo, presidentes de muchos países y dirigentes de otros tantos países le pedían consejo porque él era un hombre de Dios y tenía sabiduría que le daba el Señor para aconsejar a estos grandes dirigentes. En cierta ocasión, Billy Graham, siempre él era evangelista, él iba predicando la palabra del Señor por todo el mundo, por eso era conocido y reconocido. Y en cierta ocasión dice que pasaba yo por un periodo muy difícil, oré y oré, pero los cielos parecían de piedra. Me sentía como si Dios hubiera desaparecido y yo estuviera solo con mis cargas y mis problemas. No sé si alguno ha sentido esto en alguna ocasión, pero él en este momento de su vida sintió eso. Y dice que era una noche oscura para su alma. Le escribí a mi madre sobre aquella experiencia y jamás olvidaré su respuesta. Hijo mío,
A veces Dios se retira un poco para probar nuestra fe. Quiere que confiemos en Él en la oscuridad. Por eso, hijo mío, eleva tu mano entre la niebla y hallarás allí la suya. Con lágrimas en mis ojos me arrodillé junto a mi cama y tuve la sobrecogedora sensación de que Dios estaba ahí. Ya sea que sintamos o no la presencia del Espíritu Santo o de uno de los ángeles, por fe tenemos la certeza de que Dios jamás nos va a dejar ni nos va a abandonar. Los ángeles son los ejecutores de los fallos de Dios. La Biblia dice que a lo largo de la historia, los ángeles han estado ejecutando los fallos de Dios, dirigiendo el destino de las naciones que desobedecen a Dios. Por ejemplo, Dios se valió de los ángeles para dispersar el pueblo de Israel por causa de sus pecados, pero también se valió de los ángeles para castigar a Sodoma y a Gomorra, y luego a Babilonia y a Nínive. Además, en los postreros tiempos, los ángeles consumarán el castigo de los que le han rechazado el amor de Dios y que están descritos en el Apocalipsis. Dios los ha autorizado para que separen las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña, y uno de ellos tocará la trompeta que ha de anunciar el inminente castigo cuando Dios haga comparecer ante sí a las naciones en el gran juicio final. En Segunda de Reyes 19 se habla del ángel que destruyó al ejército asirio. El rey Ezequías había recibido una carta del jefe de las fuerzas asirias e inmediatamente consultó a Dios, quien dio a Isaías la respuesta. Ni una sola flecha sería lanzada contra la ciudad. Prometió defender a Jerusalén en aquella ocasión por amor a David. Dramáticamente aquella noche, un solo ángel se lanzó contra el campamento y 185,000 soldados aparecieron muertos en el campo de batalla al día siguiente. ¿Qué historias nos relata la Biblia? Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Es a la iglesia a quien Dios ha encomendado la predicación. Dios, sin embargo, ha encomendado a los ángeles que ayuden a los que predican. Su ayuda incluye la manifestación de señales milagrosas que se han corroborado. Muchos misioneros del siglo XVIII y del siglo XIX contaban maravillosas anécdotas en las que los ángeles parecían ayudarles en la proclamación del evangelio. Ni un ángel puede aconsejar ni puede pastorear una iglesia, aunque sí cuidan de las iglesias. Y bueno, ahora vamos a repasar rápidamente algunos casos de la intervención de los ángeles que se mencionan en la Biblia. No voy a hacer mucho hincapié, puesto que ya conocemos las historias, solamente las vamos a repasar rápidamente. Sin embargo, quiero que tengan fresca en la memoria de cómo fue que actuaron los ángeles en cada caso, porque después voy a contar otras historias en las que a lo mejor van a encontrar mucho parecido entre las historias bíblicas y las historias de tiempos que ya no son bíblicos. Vamos a comenzar el punto ángeles en la Biblia. El ángel que castigó a Herodes. Este está descrito en Hechos 12:22. Herodes se presentó ante el pueblo para pronunciar un discurso. Cuando terminó, el pueblo gritó: «Voz de Dios y no de hombre». Y en vez de rechazar tal aclamación, Herodes le gustó, se deleitó con el impacto que había hecho su discurso.
La respuesta de Dios a aquel acto de idolatría fue pronta y para Hedores desastrosa, por cuanto no dio la gloria a Dios. En el versículo 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. En muchas historias van a tener que ver el contexto, qué es lo que pasaba, por qué terminó de esta manera la historia, pero por eso les estoy dando las citas, apúntenlas para que después puedan seguir las historias completas, que por cuestión de tiempo aquí no las podemos ver. El ángel que destruyó a los primogénitos egipcios. El ángel destructor era el ejecutor del castigo de Dios y a su paso siembra muerte. El primogénito de toda familia incrédula egipcia o judía murió como castigo de Dios. Esto se encuentra cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto. El ángel que detuvo a Abraham. En Génesis 22, Dios, para poner a prueba la fe de Abraham, le pidió sacrificar a su amado hijo de la promesa, Isaac. Dios le dijo, Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sin más guía que la palabra de Dios, Abraham por pura fe tomó fuego y leña y a su hijo y salió a obedecer el mandato de Dios. La Biblia no ofrece constancia de un acto de fe más grande que el que tuvo Abraham. Tras preparar el altar, Abraham colocó a Isaac atado de pies y manos sobre el altar y luego desenvainó el cuchillo y elevó el rostro al cielo en sumisión a la voluntad de Dios. Cuando Abraham levantó el cuchillo para degollar a Isaac, el ángel de Jehová le dijo desde el cielo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. El ángel con Zacarías. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías a darle la buena noticia de que a pesar de su edad, Elizabeth iba a tener un hijo y le comunicó los planes de Dios que tenía para con ese hijo que se llamaría Juan, para ser el precursor del Mesías y para llevar el conocimiento de la salvación y el perdón de pecados a sus compatriotas israelitas, descritas en Lucas 1, del 5 al 25. Otro ejemplo es el del ángel y las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. La anunciación a María de que iba a ser madre de Jesús no la hizo un ángel cualquiera. Fue el ángel Gabriel, el que dijo que sería llamado Hijo del Altísimo, que heredaría el trono de su padre David, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, descrita en Lucas 1 del 26 al 38. El ángel y Agar. Agar era la sierva de Sara, que tuvo un hijo con Abraham. Agar tuvo que huir del campamento, pues Sara quería deshacerse de ella y de su hijo Ismael. Dios envió un ángel en auxilio de Agar, y esto está descrito en Génesis 21, del 8 al 21. El ángel y Moisés. A Moisés se le apareció un ángel en una llama de fuego en medio de una zarza, y eso demuestra una vez más que Dios se vale de los ángeles para dar a conocer su voluntad y comunicar sus decisiones al hombre. En Números 20:16 dice, clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. A Felipe también se le apareció un ángel para comunicarle que debía ir al desierto. Esto está en Hechos 8:26.
y por designio de Dios encontrarse con el etíope, ante quien habría de ser vocero de Dios al predicarle la palabra de verdad. A Juan se le aparecieron ángeles también. El ángel del Apocalipsis llegó a comunicarle el mensaje que constituye el libro del Apocalipsis, con sus profecías sobre el fin del mundo, dadas en el libro del Apocalipsis 1, del 1 al 13. A Belsasar, también un ángel de Dios, fue enviado a anunciar el inminente juicio. No solo los días de Belsasar estaban contados, sino que Dios le había puesto fin. Daniel 5, del 1 al 31. El ángel y José. Cuando José se enteró que María estaba esperando un hijo, él sabía que ese hijo no era de él. José estaba pensando en abandonar a María según las costumbres de aquellos días. Entonces el ángel se le apareció a José en sueños y le contó la historia de la encarnación y el papel de María, y que él había sido escogido para protegerla en este extraordinario acontecimiento. Gabriel y las buenas nuevas, y Daniel. Muchos antes de Zacarías, Elizabeth y María, José y Juan el Bautista, el ángel Gabriel había anunciado las buenas nuevas al profeta Daniel. Estando orando, se le apareció Gabriel y predijo la muerte del Mesías, acontecimiento que en Isaías 56 estaba profetizando y describía vívidamente todo lo que iba a acontecer con el Mesías. Esto fue muchos años antes de Cristo. El ángel y las buenas nuevas y los pastores. Dios habló a los pastores que cuidaban a sus rebaños en el campo. El ángel primero les dijo que no tuvieran miedo y luego les dio las buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y les dio el mensaje. No les predicó, les dio un mensaje de buenas nuevas. Los ángeles y las buenas nuevas en Hechos, los apóstoles, en este libro se describe cómo los ángeles procuran que los incrédulos escuchen el Evangelio, respondan y se salven. El ángel y Felipe. El caso del etíope, persona de gran autoridad que al leer Isaías no entendía y necesitaba que alguien se lo interpretara. Un ángel supo el problema, pero no podía predicar el evangelio. Entonces el ángel habló con Felipe y le dio instrucciones precisas de ir a Gaza, o sea, el desierto, y Felipe lo obedeció. El ángel y Pedro y Cornelio. El ángel le dice a Cornelio que enviara a Pedro, quien le hablaría del evangelio para que se salvara. El ángel estaba interesado en la evangelización y la salvación de aquel soldado romano. Y ahí nos vamos a quedar hasta el próximo domingo. Vamos a terminar de ver algunos ejemplos que están en la Biblia acerca de las intervenciones de los ángeles. No podemos ver todo lo que se habla en la Biblia de los ángeles, porque recuerden que hay más de 300 partes en donde se habla acerca de los ángeles, pero vamos a ver unos ejemplos más acerca de la Biblia, y después viene la segunda parte que está muy hermosa, de verdad, no se la pierdan, porque la siguiente parte que vamos a ver van a ser los ángeles después de los tiempos bíblicos, ya tiempos más hacia nosotros, y donde voy a contar unas historias extraordinarias que estas sí no se las saben, las de la Biblia sí, pero estas no se las saben y verdaderamente van a quedar maravillados con estas historias que les tengo. No se las pierdan, por favor. Muchas gracias por su atención en este día, y pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite
seguir aprendiendo acerca de lo maravilloso que es el cuidado de Dios en nosotros por medio de los ángeles. Vamos a orar. Padre bendito, te estamos dando las gracias porque una vez más nos permite, Señor, considerar las cosas que tú has querido que nosotros sepamos con relación a los ángeles. Sabemos que hay muchas cosas que no nos dejaste saber y que algún día conoceremos. Pero, Señor, lo que teníamos que saber está escrito. Y una de las cosas que nos dejaste fue que hay ángeles que están a nuestro lado y que nos están cuidando a cada momento, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando en este aprendizaje y que llenes tú, Señor, nuestras vidas y nos fortalezcas y nos llenes de fe y nos llenes de confianza y nos llenes, Señor, de poder que solamente tú puedes darnos a través de estos seres maravillosos que son tus siervos, los ángeles. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Muchas gracias.